Hamás liberó a 11 rehenes que fueron entregados a la Cruz Roja, con lo que el total ascendió a 69. Esto a cambio de 33 ciudadanos palestinos que estaban en prisión, 30 adolescentes y 3 mujeres, elevando la cifra de excarcelados a 150. La liberación se produce el mismo día en que Qatar, la Casa Blanca y Hamás confirmaron la extensión de tregua entre Israel y el grupo islamista durante 2 días más. Israel no ha confirmado el pacto, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que continuarán con el objetivo de poner en libertad a todos los rehenes y eliminar a Hamás. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las manifestaciones desatadas tras la destitución de Pedro Castillo. Ampliamos desde Lima. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio con la más reciente liberación de rehenes de Hamás. Son 11 personas que fueron entregadas a una delegación de la Cruz Roja. Esto a cambio de 33 ciudadanos palestinos, 30 de ellos adolescentes y 3 mujeres que se encontraban en cárceles israelíes. Se trata del cuarto intercambio desde el inicio de la tregua. Entre los liberados de prisiones israelíes están 30 menores y 3 mujeres, mientras que los israelíes liberados de Gaza incluyen 3 ciudadanos franceses, 2 alemanes y 6 argentinos que fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja. Este lunes Israel y Hamás llegaron a una extensión de la tregua, un acuerdo confirmado por Qatar, mediador del conflicto, por Hamás y por la Casa Blanca. La pausa en los combates que finalizaba en la mañana del martes se prolongará durante 2 días más. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la extensión, al tiempo que el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, señaló que otros 20 rehenes serán liberados durante los siguientes 2 días. Diría, sin entrar en asuntos de seguridad, que cualquier pausa en los combates puede beneficiar a los enemigos en términos de reacondicionamiento, para descansar a los combatientes, rearmarlos, reequiparlos. Una pausa en los combates puede ser vista como un beneficio. Pero de nuevo, esto siempre es parte del cálculo, que cualquier tregua es parte del cálculo de Hamás, que va a tratar de beneficiarse, pero también el pueblo israelí se va a beneficiar por el regreso de sus seres queridos y rehenes. Si como el pueblo estadounidense también se benefició ahora con la pequeña Abigail de regreso con su familia, es un equilibrio. Si bien Israel no ha confirmado la prolongación de la tregua, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó luego del anuncio de Qatar que sus objetivos siguen siendo los mismos. Escuchemos. En relación con los rehenes, continuamos con lo descrito y continuamos con la meta principal, como lo hemos dicho: traer a los rehenes, eliminar a Hamás. Y por supuesto asegurarnos de que esta amenaza no se repita en Gaza, sin importar lo que fuera, y que no haya ningún régimen que aliente el terrorismo, eduque para el terrorismo y pague por el terrorismo. El ejército anunció que los 11 rehenes liberados por Hamás ya están en territorio israelí. La tregua de estos días ha permitido la liberación de 69 rehenes que mantenía el grupo islamista y la excarcelación de 150 palestinos, todos ellos mujeres y adolescentes. Alba Santana tiene los detalles. Un poco de alivio en medio de mucho dolor, con la liberación de otra ronda de prisioneros palestinos en Israel. En Ramallah, Cisjordania, las familias recibieron con los brazos abiertos a los presos liberados, en su mayoría menores de edad, que no tenían ni idea de la magnitud del ataque de Israel sobre la Franja de Gaza. Me siento feliz y confundido porque hay sangre de mártires en general. Estoy feliz por nuestros mártires y feliz por la victoria de nuestra resistencia. Muchos cuentan cómo, a partir del 7 de octubre, día en el que Hamás atacó a Israel, su vida en las prisiones israelíes empeoró. El primer día de la guerra, el 7 de octubre, entraron a nuestras habitaciones, se llevaron toda nuestra ropa y nos dejaron solo una muda. Nos golpeaban, nos insultaban y nos decían malas palabras. En Ramat Gan, Israel, las liberaciones de rehenes en Gaza desde el 7 de octubre también fue motivo de celebración, con familias reunidas de nuevo tras casi 2 meses, como es el caso de Abigail Edan, una niña estadounidense israelí de 4 años que pudo reunirse con su familia. Ha sido increíble, no podía creerlo hasta que la vi, simplemente no podía creerlo.
Ahora estoy un poco más aliviado, no completamente aliviado, porque extrañamos a sus padres. Hasta este cuarto día de tregua entre Israel y Hamás se han liberado más de 100 prisioneros palestinos y decenas de rehenes israelíes. Intercambios que podrían ampliarse con la prórroga de la tregua entre Israel y Hamás. Este lunes, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos informó que por primera vez pudo entregar agua potable desde el inicio de la guerra. Al tiempo, organizaciones indicaron que durante el fin de semana lograron entregar la mayor cantidad de ayuda humanitaria. El informe es de Martín Gripo. En medio de la tregua de 4 días sobre Gaza, la ONU pudo llegar con ayuda humanitaria al norte del enclave palestino. Según calificaron desde UNICEF, durante el fin de semana llegó el mayor envío de ayuda en más de un mes. La gente está muy desesperada y se puede ver en los ojos de los adultos que no han comido. Se puede ver a los niños que están adelgazando y no comieron por un largo tiempo. Aún así, pudimos llegar a los hospitales, pudimos realizar la entrega y luego sentimos un inmenso alivio. Las agencias de la ONU están en continua alerta, pues advierten que la situación de los gazatíes no mejora pese a la ayuda. La contaminación del agua potable podría causar graves enfermedades en la población. Es espantoso lo que la gente está viviendo. El paisaje está plagado de edificios, cemento destrozado, metales retorcidos. La gente ha perdido el acceso a alimentos y agua. Es por eso que estas ayudas son importantes. Pero parece insensible y frío pensar que tal vez estemos llegando al final de esas entregas y que las hostilidades continuarán. Las entregas de este fin de semana se realizaron en hospitales, pero las ayudas debieron ser racionadas. La gente está aterrorizada y teme que esta pausa no continúe. Vimos abandonar sus casas a personas que no querían hacerlo. Vi abuelas cargando niños, niños empujando abuelas en sus sillas de ruedas a través del polvo, familias tomando lo que podían llevar. UNICEF advirtió también sobre la situación de los niños. Muchos de ellos están en hospitales con múltiples heridas. Vamos ahora a Ucrania porque las tormentas invernales y nevadas que golpean varios puntos del país han dejado aisladas unas 2.000 localidades. 4 personas perdieron la vida en Crimea y otras 13 resultaron heridas en Odesa. Esto al tiempo que miles de personas se han quedado sin electricidad. Los gobernadores de Crimea y Sebastopol, instalados por Moscú, declararon estados de emergencia. En ese contexto, miles de soldados rusos y ucranianos reciben este invierno que revive los recuerdos del año pasado, cuando las fuerzas rusas atacaron la infraestructura energética del país. Con la llegada del invierno, las temperaturas bajo cero se han instalado en toda Ucrania. Las tormentas ya han dejado sin electricidad a los habitantes de más de 2.000 ciudades y pueblos. Los cortes han traído dolorosos recuerdos del año pasado, cuando durante meses Rusia centró su potencia de fuego en la infraestructura energética de Ucrania. Pido a todos los ciudadanos ucranianos de las zonas afectadas por el mal tiempo que sean lo más precavidos posible. Nuestros ingenieros energéticos restablecerán lo antes posible el suministro eléctrico a todas las ciudades y pueblos que sufran actualmente cortes temporales de electricidad debido al mal tiempo. Ucrania ha advertido de que Rusia puede lanzar otro ataque contra su red eléctrica. En terreno, decenas de miles de soldados de ambos bandos se atrincheran para pasar el invierno. La mayoría de los intentos del ejército ucraniano de romper las defensas rusas se han detenido y las líneas del frente apenas se han movido en los últimos meses. Ucrania ha centrado sus esfuerzos en afianzarse en la orilla oriental del río Dnieper, cerca de Jersón. Por su parte, Rusia ha concentrado su artillería en el este de Ucrania, donde se han registrado intensos combates en los alrededores de la ciudad de Bakhmut. Durante el fin de semana, Kiev también acusó a Moscú de llevar a cabo su mayor ataque con drones desde que comenzó la invasión a gran escala a principios de 2022. También se ha informado de ataques rusos en el sur de Ucrania, en Jersón y sus alrededores, donde una docena de pueblos se quedaron sin electricidad. El domingo, Rusia dijo que había derribado drones ucranianos sobre territorio ruso, al tiempo que derribó 2 misiles sobre el mar de Azov. En Francia inició el juicio contra los seis exalumnos acusados de estar implicados en la decapitación del profesor Samuel Paty en 2020. Los 6 adolescentes se enfrentan penas de hasta 2 años y medio en el juicio, que se celebrará a puerta cerrada en un tribunal de menores.
Están acusados de denuncias calumniosas y de haber indicado al atacante quién era el profesor a cambio de dinero. Recordemos que un joven de 18 años apuñaló y decapitó a Samuel Paty, de 47 años, por haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase de libertad de expresión. Antes de la diligencia habló el abogado de Michael Paty, la hermana del profesor fallecido. Sin la denuncia falsa de la menor que está en el origen de toda esta trama, no habría habido cobertura mediática, y sin cobertura mediática no habría habido crimen. El papel de los otros 5 es absolutamente crucial porque pasó mucho tiempo mientras el terrorista estaba ahí, frente a la escuela, y los 5 menores tendrán que explicar por qué no alertaron a nadie. De hecho, Samuel Paty pudo haberse salvado si durante las más de 2 horas que el terrorista estuvo delante del colegio, al menos hubieran avisado a alguien que estaba allí. Perú vive un nuevo torbellino político y judicial. La fiscal general Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes registradas en las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023. Esto el mismo día en que destituyó a 3 fiscales que abrieron una investigación en contra de Benavides por supuesta corrupción. Conectamos con Francisco Zacarías, corresponsal en Lima. Francisco, ¿qué implicaciones tiene esta denuncia constitucional? Buenas tardes. Lo que sigue es que el Congreso de Perú tiene que citar un proceso por el cual se tendrá que validar la denuncia constitucional formulada por la fiscal general Patricia Benavides contra la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro Alberto Tarola. Una vez que esto suceda, el Congreso tendrá que reunir al Pleno del Parlamento, es decir, a los 130 congresistas en fecha y hora para que ellos debatan y voten la acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Pero tal como lo están señalando diversos analistas, esto puede tener un desenlace impredecible, porque afirman que tanto la presidenta Dina Boluarte como el Congreso vienen gobernando en una alianza y ellos no quieren retirarse del poder hasta el año 2026. Y tal es así que un desafuero de la presidenta Dina Boluarte tampoco le convendría a algunos congresistas quienes están siendo investigados en estos momentos en un escándalo que ha comprometido a la fiscal general Patricia Benavides en una supuesta organización criminal, porque también se está investigando por presunta corrupción a ella, a sus principales funcionarios, al defensor del pueblo Josué Gutiérrez y algunos parlamentarios quienes se denuncia han sido beneficiados con una protección desde el Ministerio Público para que sus acusaciones y otras investigaciones por corrupción no pasen a cambio de que ellos apoyen con votos maniobras que habría efectuado supuestamente la fiscal Patricia Benavides en el Parlamento a beneficio propio. Francisco, ¿y qué detalles ha dado Benavides tras presentar la denuncia? Justamente la fiscal Patricia Benavides, en un mensaje a los peruanos, ha señalado que ella y el Ministerio Público vienen siendo ataque por parte del poder político que no quiere que ella avance con las investigaciones por corrupción, así como por delitos de homicidio. La fiscal Benavides ha dicho que ella no se va a intimidar con este proceso que le han iniciado y que tampoco va a renunciar ni va a paralizar las investigaciones que viene realizando contra funcionarios del gobierno. Como ya he señalado, está abriendo una acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas contra su gobierno y también contra algunos funcionarios de Estado y también congresistas por delitos de corrupción. En las últimas horas, la Junta Nacional de Fiscales le ha exigido a la fiscal de la Nación que renuncie para que el Ministerio Público pueda avanzar con las investigaciones. Y en paralelo, desde el Congreso se ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal general Patricia Benavides. Nosotros vamos a seguir atentos a la información y ofreceremos mayores detalles en la programación de France 24.
Pues Francisco, usted gracias por esta ampliación. Nosotros así finalizamos esta emisión de noticias. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos con más información.